Hola muchachos, ¿cómo están? Este es el tercer video del curso de Excel intermedio. En él cubriremos el tema de formatos condicionales. Espero que les guste. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. El formato condicional es una herramienta de Excel que me permite colorear las celdas de manera automática dependiendo de los valores en esas celdas. Por ejemplo, para este primer rango voy a pedirle que me coloree las celdas que están en mayores a 10, o para este rango que estoy seleccionando que me coloree las celdas que sean mayores al promedio de ese rango. Si observamos estas tablas que tengo acá, contienen una fórmula que se llama aleatorio. Esa fórmula me está llenando las celdas con valores para esta tabla inicial, valores entre 1 y 12. Para esta tabla, entre 1 y 100. De esa manera, entonces se están llenando rápidamente las tablas. El formato condicional lo voy a encontrar en la ficha inicio, formato condicional. Aquí me aparecen varias categorías. La categoría de reglas para resaltar celdas, donde tengo es mayor que, es menor que, entre, es igual a. Bueno. En la segunda categoría voy a encontrar reglas para valores superiores e inferiores. Los 10 superiores, los 10 inferiores, porcentaje de superiores o porcentaje de inferiores, las que están por encima del promedio o por debajo del promedio. Con barras de datos, la celda se coloreará. Entre mayor sea el valor, mayor será la franja coloreada, y viceversa. A menor valor, menor franja coloreada. En escalas de color voy a encontrar la combinación entre varios colores. Luego vienen los famosísimos conjuntos de iconos, los semáforos que se utilizan para mostrarme indicadores. Puedo mostrar con 3 colores, con flechas, hay una gran variedad. Si alguna de estas 5 categorías no es suficiente, tengo la posibilidad de entrar a nueva regla. Podré utilizar las 5 categorías y adicional fórmulas. Podré aplicar formulación. Si el resultado de la fórmula que estoy escribiendo es cierto, entonces se colorearán las celdas. Para el primer caso, entonces voy a seleccionar el rango desde B2 hasta D11. Voy a formato condicional en la ficha inicio y allí voy a seleccionar la primera categoría, reglas para resaltar celdas. Es mayor que, aquí en el recuadrito voy a escribir 10. Automáticamente él empieza a colorearlos. Al frente voy a encontrar 5 o 6 opciones predefinidas. Para este caso voy a decirle que me rellene con verde, con texto verde oscuro. Aceptar. Entonces aquí ya me quedaron mis celdas con ese relleno. Todas las que sean mayores a 10. Para el siguiente caso voy a seleccionar el rango desde F2 hasta H11. Voy a formato condicional, seleccionaré la segunda categoría y busco allí por encima del promedio. Ya no me va a pedir un valor, simplemente me va a pedir cuál es el color que quiero aplicar, cuál formato deseo aplicar. Voy a tomar el segundo, relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Todas las celdas mayores al promedio se colorearán. Para la tercera tabla, J2 a L11, me permitirá hacer una búsqueda específica de los valores que se repiten. No importa si se repiten 2 o más veces. Simplemente que se repitan. Selecciono el rango. Voy a formato condicional. En la primera categoría, valores duplicados. Aquí puedo seleccionar 2 posibilidades. Duplicados, los que se repitan, o también podría decirles los que no se repitan.
Voy a seleccionar para este ejemplo duplicados y al frente voy a dejar el formato preestablecido, que es relleno rojo claro con texto rojo oscuro. De esa manera entonces estoy aplicando mis formatos condicionales. Si actualizo los valores, si actualizo con la tecla F9 el contenido de las celdas, entonces observen que automáticamente los valores cambian, pero también cambia el color que se aplica a las celdas. Para la siguiente tabla, que es B14 hasta D23, aquí las tengo seleccionadas, voy a pedirle que me coloree las celdas que contengan la letra X. Entonces voy a inicio, formato condicional, la primera categoría, reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Por defecto él me va a escribir el texto o el dato que contiene la primera celda de la selección. Aquí lo puedo cambiar, X, no importa si lo coloco en mayúscula o minúscula. Aquí voy a seleccionar cualquiera de las opciones. Por ejemplo, relleno rojo claro, aceptar. Selecciono el rango desde F14 hasta H23, voy a formato condicional, barras de datos, que es la tercera categoría, y allí voy a pedirle que me coloree, por ejemplo, barras de color azul claro. La fórmula que tengo escrita en estas celdas es aleatorio punto entre -3 y 10. Por lo tanto, en algunas celdas podrían darse valores negativos, como lo estamos visualizando. ¿Qué hace Excel en este momento con las barras de datos? Divide las celdas entre la cantidad de posibles valores que haya para almacenar. Aquí está dividiendo en 14 franjas de igual tamaño las celdas, y los valores que quedan negativos para la versión 2016 y posteriores genera un eje donde está el 0. Al lado izquierdo van a aparecer las celdas con valores negativos en color rojo predeterminado, y al lado derecho las celdas con valor positivo en el color que yo definí, que para este fue color azul claro. La siguiente tabla va a ser del rango J14 a L23. Me voy a ir a formato condicional, escalas de color, y aquí voy a seleccionar, por ejemplo, este azul. Los valores más altos van a quedar en azul. Los valores intermedios van pasando de azul clarito a rojo clarito, y los valores más bajos van a quedar en rojo. Es entonces en escalas de color. Como vemos, las combinaciones posibles son demasiadas. Incluso podría decirse que son infinitas. Depende de la necesidad del usuario y de los gustos en color del usuario. Ahora vamos a hacer conjunto de iconos. Seleccionemos entonces desde B26 hasta D36. Voy a formato condicional, conjuntos de iconos, y voy a seleccionar formas. Por defecto, esos iconos que acabo de seleccionar me quedan con la configuración predeterminada de 33% de valores más altos en color verde, 33% intermedio en color amarillo, 33% inferior en color rojo. Sin embargo, yo puedo cambiar esa configuración. Para modificar, cambiar o crear nuevas reglas, puedo hacerlo a través del administrador de reglas. Acá está. En este caso, cuando abrí el cuadro de diálogo, me muestra la opción mostrar reglas de formato para la selección actual, pero si tengo varias hojas, aquí podría seleccionar cualquiera de las hojas, o podría decirle muéstrame todas las reglas de esta hoja. Aquí están. Puedo cambiar cualquiera de ellas. Voy a modificar el conjunto de iconos. Selecciono ese conjunto de iconos, le puedo dar clic en el botón de editar, darle cancelar, o le puedo dar doble clic
a esa regla que deseo modificar. Me abrió un cuadro de diálogo. En la parte superior me dice a qué categoría pertenece. En la parte inferior me dice cuál es el tipo de combinación que estoy seleccionando. Me muestra que estoy seleccionando conjunto de iconos, la posibilidad o las combinaciones que yo seleccioné, los semáforos. En la parte inferior ya me muestra es lo que les decía, icono verde cuando el valor es mayor o igual al 67 porcentual. Cuando es menor al 67 y mayor o igual al 33 porcentual, amarillo. Rojo cuando es menor al 33 porcentual. Para cambiar ese comportamiento, entonces lo primero que debo hacer es cambiar aquí en lugar de porcentual en tipo a número en ambas líneas. Al hacer ese cambio, al lado izquierdo en valor me cambió a 0. Entonces aquí voy a cambiarle, voy a colocarle de acuerdo a las celdas que están aquí debajo de la tabla seleccionada que dice mayor a 90. Entonces aquí voy a escribir 90. Al lado izquierdo en el operador lógico se lo voy a cambiar a mayor. Es decir, las celdas que contengan valores mayor a 90 van en verde. La otra posibilidad es mayores a 70. Entonces entre 70 y 90 van en color amarillo. Aquí le cambio en lugar de mayor o igual que, solamente mayor que 70. De manera automática aquí se activó, se actualizó a rojo cuando sean menores o iguales a 70. Aceptar, aceptar. Observemos pues que él cambió los colores aplicados. Solamente las que tengan valores mayores a 90 van en color verde. Casi siempre van a aparecer amarillas y rojas, muy pocas verdes, por el grado tan pequeño, por la categoría tan pequeña que le dejamos para generar el color verde. Vamos a hacer otro caso de conjunto de iconos. Voy a seleccionar desde F26 hasta H36 y voy a aplicar estas tres categorías. Las que están entre 0 y 2, rojo, entre 3 y 4, amarillo y 5 para los verdes. Selecciono el rango, voy a inicio, formato condicional, conjuntos de iconos y voy a aplicarle 3 semáforos con marco. Recordemos, ahí lo aplicó porcentual. Debo ir entonces a formato condicional de nuevo, a administrar reglas, presionar doble clic sobre la regla, ir a la parte derecha en tipo y cambiar a número, en ambas franjas, los mayores a 4 y abajo le cambio a los que sean mayores a 2. Aceptar. Aceptar. Ahí está. Vamos a validar. Entonces 4 aparece en amarillo, 4 amarillo, 3 amarillo, 5 verde, 5 verde. Y entre 0 y 2 aparecen en rojo, 0, 1 y 2. Ya funcionó. Para este caso voy a seleccionar la tabla. Voy a pedirle al formato condicional que coloree las celdas que sean iguales a la celda que está en color amarillo. No existe una fórmula para aleatorio en texto. Ya la vimos que es en valores numéricos. Sin embargo, sí existe una fórmula que se llama elegir. Aquí me aparece esa fórmula elegir, donde me permite seleccionar varios valores o varias tablas o varios rangos. Esa fórmula se llama elegir. Elegir tiene varios argumentos. El primer argumento es el número del índice. Número del índice, una lista de valores que yo le definí acá con aleatorio, entre 1 y 5. Es decir que esa lista va a estar cambiando todo el tiempo. El valor de ese aleatorio va a ser entre 1 y 5. Luego coloco un valor, un texto o una tabla para cada una de las posibles combinaciones. ¿Me explico? Si sale 1 en el aleatorio, entonces escriba Bogotá. Si sale 2, escriba Cali.
si sale 3, escriba Cartagena, si sale 4, Medellín, si sale 5, Santa Marta. Voy a actualizarla y observemos cómo va cambiando los valores de las celdas. Cali, Medellín, Bogotá, incluso la celda de color amarillo también está cambiando su valor. Voy a crear un formato condicional para que aplique el mismo color a estas celdas cuando coincidan con el valor que está en la celda amarilla. Entonces selecciono el rango desde J26 hasta L36, voy a formato condicional, selecciono reglas para resaltar, le digo que sea igual a y selecciono esta celda. Acá le voy a dar clic y voy a seleccionar formato personalizado, amarillo, aceptar, aceptar. Voy a cambiar los valores a las celdas. Entonces observen, cuando aparece Bogotá, se colorean las distintas celdas que dicen Bogotá. Cuando aparece Medellín, se colorean todas las de Medellín, Cali y así todo el tiempo. Ahora vámonos aquí a al último caso. ¿Qué pasa si yo necesito identificar cuando se repita un valor 3 veces? No como este que eran duplicadas donde aparecen 2 celdas, sino qué pasa cuando yo necesito identificar que se aparezcan 3, siempre 3 valores. Para ello entonces tengo aquí esta fórmula en el cuadro de texto que me dice contar puntos sí. Recordemos que contar puntos sí me permite saber cuántas celdas cumplen con un criterio. Acá le estoy diciendo contar puntos sí desde N2 hasta P11, punto y coma N2. Hasta ahí le estaría preguntando. Con esto que voy a seleccionar hasta acá, desde este igual hasta este paréntesis, le estaría preguntando cuántas veces aparece el valor de N2 en el rango N2 hasta P11. Pero como es un formato condicional, consiste en validar si se cumple o no algo. A cualquier fórmula que yo le coloque, cualquier combinación de operadores lógicos, la estoy convirtiendo en una fórmula lógica. Aquí pasaría de preguntar cuántas veces aparece el valor N2 en el rango de N2 a P11 a ¿es verdad que el valor de N2 se repite 3 veces en el rango de N2 hasta P11? Esa sería la pregunta. Entonces voy a copiar la fórmula, es la mejor forma de hacerlo, escribir la fórmula externamente, copiarla y entrar al cuadro de formato condicional. Selecciono el rango desde N2 hasta P11, inicio, formato condicional, nueva regla, selecciono, utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Le doy clic en dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera, pego la fórmula, doy clic en formato y voy a aplicarle cualquier colorcito, aplicarle el color naranja. Aceptar, aceptar. Me estará coloreando las celdas que están 3 veces. En eso consiste el formato condicional. Hasta ahora hemos aplicado casos sin mucha formulación. En el siguiente archivo lo haremos con varias fórmulas, convirtiendo esas fórmulas en fórmulas lógicas. Dejo los 2 archivos en la descripción del video. Continuando con el tema de formatos condicionales, ahora vamos a utilizar el archivo de formato condicional fórmulas. Este archivo también quedará en la descripción del video. Como les decía, yo puedo convertir cualquier fórmula de Excel en una fórmula lógica agregando después de dicha fórmula un carácter lógico, cualquiera de ellos, mayor que, mayor igual que, menor igual que. Aquí vamos a cubrir algunos casos. En la hoja no numérico voy a aplicar formato condicional a esta tabla
para las celdas que son texto únicamente. Para ello voy a utilizar la fórmula que está en el cuadro de texto que se llama texto. Copio la fórmula desde el cuadro de texto, hago la selección, voy a formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En el recuadro inferior, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera, pego mi fórmula. No olviden aplicar formato. El recomendado siempre será a través de relleno. Esto me ahorra tiempo en tener que estar haciendo tantos pasos para crear un formato condicional. Aceptar, aceptar. Si en cualquier celda coloco un valor alfanumérico, se aplicará el formato condicional. Si en esa misma celda agrego un valor numérico, ya no estará coloreada. Ese es el primer caso. Para el segundo caso, lo que necesito es crear una especie de buscador. Ese buscador me va a permitir escribir en la celda C1 un valor y en la tabla que está en la parte izquierda, en las columnas A y B, deberé poder resaltar con formato condicional las celdas que contengan un valor igual al de la celda C1. Esta fórmula es muy sencilla, simplemente le estoy diciendo que compare la celda C1, que está fija en la fórmula, contra cada una de las celdas de la tabla en A y B. De esa manera, entonces, se realizará la búsqueda. No se fija la celda A1 para que automáticamente el formato condicional aplique la fórmula hacia las demás celdas. Copio la fórmula, me ubico en la celda A1, presiono Shift Control, flecha hacia abajo, Shift, flecha hacia la derecha, con el fin de seleccionar solamente las dos columnas. Aquí no me serviría la combinación de control asterisco porque tengo valores en las celdas de las columnas C y D. Solamente sería válido utilizar Shift Control, flecha hacia abajo, Shift, flecha hacia la derecha para la selección de A y B. Inicio, formato condicional, nueva regla, última categoría, utilizo una fórmula que determine las celdas. Clic en dar formato, pego la fórmula, aplico el formato, siempre recuerden aplicar el formato, aceptar, aceptar. En la celda C1 tengo el valor 6. Automáticamente todas las celdas que tienen 6 en mi rango seleccionado quedaron con color. Si cambio el valor de C1 a 28, automáticamente todas las celdas que tengan 28 en el rango quedarán coloreadas. Ese fue nuestro segundo caso. Para el tercer caso, tengo una tabla. En la columna A me aparecen unas fechas. En A1 me aparece igual hoy, la fórmula que me trae la fecha actual. Y hasta abajo, hasta A29, va aumentando de uno en uno. Es un calendario. En la columna B tengo vínculos hacia la columna A. Si observamos, entonces en B1 me aparece igual a 1. En B2 me aparece igual a 2. Por otro lado, en esta columna, voy a seleccionarla, en la columna B, se aplicó un formato personalizado. Observemos, acá me aparece en el menú inicio, personalizado. Voy a darle clic. Voy a seleccionar más formatos de número y aquí en personalizado me muestra 4Ds para que aparezca el nombre completo del día. Recuerden, estos formatos personalizados me permiten mostrar la información en mis celdas de maneras muy variadas. Para el caso de esta fecha, si yo coloco 2 M's, me mostrará, observen en la parte superior en la muestra, me mostrará el número del mes, pero si le agrego una M, me mostrará el mes abreviado. 4 M's, el nombre del mes completo. Si coloco 2 D's, el número del día, 3 D's, el día de la semana abreviado,
4 es el día de la semana en nombre largo, que ese es el formato que tengo. ¿Qué voy a hacer en este formato condicional? Voy a pedirle que me resalte los días sábados y domingos, solamente los sábados y domingos. Para ello voy a hacer uso de dos fórmulas. La primera se llama día SEM. Día SEM me va a preguntar el número de serie, que será la fecha de hoy. Ese día SEM, esa fórmula día SEM, me da un código, una codificación, empezando en 1 para los días domingos, 2 para el lunes y así sucesivamente hasta 7, que sería el sábado. Cierro el paréntesis, enter. Aquí me dio que día SEM es 1. Es decir, que es, validando contra esta tabla, es domingo. Si yo copio la fórmula hacia abajo, me irá dando que mañana es lunes, 3 sería el día martes, 4 sería el día miércoles y así sucesivamente. Cuando llegue al final del ciclo, que sería 7, sería el próximo sábado, entonces se reiniciará el ciclo nuevamente de 1 en adelante. Pero aquí me está dando solamente en código, 1, 2, yo les estaba diciendo, cualquier fórmula a la que le agregue un carácter lógico, el igual, por ejemplo, y un 1, aquí le estaría preguntando, hoy es domingo, y me va a cambiar el resultado de 1 a verdadero. Si copio la fórmula hacia abajo, entonces observen que me aparece solamente hoy, que es domingo, verdadero. De ahí hacia abajo todas las demás falso. Si vuelvo a iniciar el ciclo, entonces otra vez el domingo aparecerá como verdadero. Ahí estoy validando que hoy es domingo. Pero la validación para el formato condicional me pide que valide si es sábado o domingo. Para validar si es sábado, entonces le cambiaré en lugar de 1 a 7 y la voy a copiar hacia abajo. Y el día que equivale a sábado, que sería el sábado 24, que aparece en la celda 7, ese día aparecería verdadero el resultado. De esta forma, entonces he validado si una fórmula me da verdadero para domingo y otra fórmula me da verdadero para sábado, pero son independientes. De ahí que necesite utilizar una fórmula que valide los dos días a la vez. Y esa fórmula es O. Más adelante tendremos tiempo para validar fórmulas lógicas. La fórmula O me permite validar de 1 a 255 criterios y confirmar si se cumplen o no. En este caso voy a agregar O, abro paréntesis, voy a copiar la fórmula, duplicándola y acá le estoy preguntando, ¿hoy es sábado o domingo? Solamente podría darse correcta una. Cuando le doy enter, entonces ya me dio que hoy es domingo. Si la copio hacia abajo, aplicándolo a todo el ciclo, el sábado entonces también me aparecerá verdadero y el domingo reiniciando el ciclo de nuevo verdadero. Es esta fórmula que tengo acá. Voy a copiarla. Básicamente lo que está haciendo esta fórmula es preguntando, ¿hoy es domingo o sábado? Copio la fórmula que está en el cuadro de texto, selecciono las dos columnas, voy a formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula que determine, pego acá, aplico color, aceptar, aceptar. De esta manera entonces me ha sombreado solamente las celdas que contienen fechas que equivalen a sábados o domingos. Esta siguiente hoja es muy parecida al caso de valor resaltado. En valor resaltado solamente coloreé la celda o celdas que contenían el valor igual al buscador que está en C1. En esta hoja tengo una tabla con unos registros. En la columna A me aparecen unos nombres y al frente aparecen unos valores numéricos en varias columnas. En la celda B1 tengo una lista desplegable que se generó a través de validación de datos. Cuando doy clic en esa lista desplegable me aparecen todos los elementos, todos los nombres que existen
en la columna A, desde A3 hacia abajo hasta A28. La idea de este formato condicional es que cuando seleccione cualquiera de los elementos de la lista desplegable, de manera automática se coloree. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado Denise, entonces que se coloree toda la fila de Denise. Para ello, tengo esta fórmula. La celda B1 está fija, con el signo pesos en B y el signo pesos en 1. Y la celda A3, que es la primera de la lista de nombres, aparece fija solamente la columna. En el anterior caso, en valor resaltado, la celda A1 aparecía relativa, sin fijar, porque yo necesitaba que Excel recorriera la columna A y la columna B. En fila resaltada, lo único que necesito es que recorra la columna A. Pero también voy a seleccionar las otras columnas para que aplique el color a toda la fila. Voy a seleccionar mi fórmula, la copio, selecciono la tabla con control asterisco, con shift control espacio, con shift control flecha hacia abajo, shift control flecha hacia la derecha. Recuerden que Excel siempre tiene múltiples métodos para realizar la misma operación. Me voy a formato condicional, nueva regla, última categoría, clic en dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera, pego la fórmula, selecciono formato, aplico el color, aceptar, aceptar. Observen que se coloreó toda la fila de Denise. Voy a cambiarle a cualquier otro elemento, por ejemplo a Elvin. Voy a cambiar a Harald, a Oliver, y se están coloreando siempre las filas. Este es un buen buscador. Tenemos una tabla en el último caso, unos valores numéricos en la columna B desde B2 hasta B5, primer trimestre, segundo trimestre hasta cuarto trimestre. Tenemos unos valores numéricos al frente, desde C2 hasta C5. Para realizar la prueba voy a eliminar el dato que está en C2. Si me coloco en la celda B6, el color del texto está en blanco y en la celda aparece la palabra total 2 puntos. Si doy clic en la celda C6 aparece la fórmula igual suma de C2 hasta C5. Necesito que este formato condicional coloree las celdas B6 y C6 si y solo si los 4 trimestres tienen valor numérico mayor a 0. Para ello, entonces, tengo esta fórmula acá. Contar A, abro paréntesis, desde B2 hasta B5. Estas celdas, ahí está contando cuántas celdas están ocupadas en ese rango. 4. Luego le hago una operación lógica. Igual a contar puntos si desde C2 hasta C5 fijo es mayor a 0. Le estoy diciendo que si la cantidad de celdas que están en este rango ocupadas, que son 4, es igual a la cantidad de celdas ocupadas con valores mayores a 0 en este rango. 3. En este caso es falso. Si yo copio la fórmula y la pego en una celda, observen, me da falso. Si coloco un valor mayor a 0 en la celda C2, automáticamente el resultado cambió a verdadero. Ya teniendo copiada mi fórmula, entonces voy a seleccionar B6 y C6, formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula, pego la fórmula, selecciono el formato, relleno, aplico el color que desee, aceptar, aceptar. Ya me aparecieron las celdas coloreadas. Si yo elimino el valor que está en cualquiera de los 4 trimestres, de manera automática desaparecerán los valores. Si coloco un valor numérico nuevamente, entonces aparece también la información en las celdas B6 y C6. De esta manera puedo aplicar formatos condicionales convirtiendo mis fórmulas a fórmulas lógicas. Esos serían los casos que cubriríamos
para este video con fórmulas lógicas en formato condicional. Dejo los dos archivos en la descripción junto con los otros dos archivos de la parte inicial del video. Si les gustó el video, por favor recuerden suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones, compartan el video. Nos veremos en el siguiente video.